Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Estamos sumamente contentos con iniciar el estudio del nuevo trimestre de nuestra guía de estudio de escuela sabática. Hoy con un tema muy interesante, el que se está aperturando en este sábado. Nos referimos a temas del Evangelio de Juan. Les habla el pastor David Uribe, quien estará al junto de un compañero muy especial en el estudio de nuestra guía de escuela sabática. Y de seguro que será un estudio fascinante. Pastor Matos, contentísimo de estar con usted en este estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor David Uribe, que Dios te siga bendiciendo. Queremos también desear bendición para todos los amigos y hermanos que siempre sintonizan Radio Amanecer en Estudio para ser enriquecido en el estudio de la santa palabra de Dios. Estamos confiados y seguros que durante el transitar de este trimestre, cada uno seremos bendecidos al estudiar a profundidad este evangelio tan importante como lo es el Evangelio de Juan. Creo que profundizar en la Biblia siempre es una aventura maravillosa y ahora poder entrar al estudio de este nuevo evangelio, que por cierto el trimestre pasado también estudiamos uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos, es el más corto pero muy dinámico por cierto en lo que ya pudimos estudiar, y ahora entrar al evangelio, al cuarto evangelio, el último de los evangelios según se ve en nuestra Biblia. Sé que será una linda experiencia. El pastor Juan Francisco le manda un saludo cordial a todos ustedes. Él estará descansando este trimestre, por lo menos de esta parte, y nosotros nos estaremos encargando al junto de ustedes para crecer en la palabra de Dios, en este nuevo contenido, en esta nueva experiencia de profundizar en la palabra del Señor. Quiero invitarte que ahí donde estás podamos hablar con nuestro Dios, porque tenemos que avanzar inmediatamente en este estudio maravilloso del Evangelio de Juan. Así que si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos y hablemos con el Señor. Padre bueno que estás en el cielo, a ti, Señor, sea toda honra y gloria en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos porque has dispuesto para nosotros un libro tan maravilloso como la Biblia. Y en este trimestre poder profundizar con la Iglesia Mundial en el Evangelio de Juan. Te pido que muchas lecciones podamos aprender, que podamos crecer en comunión contigo, que podamos ver cómo tu mano nos bendice y nos cuida, y podamos ver que tu revelación, tus señales, tus milagros tienen el objetivo de que nos acerquemos más a ti y te conozcamos. Acompáñanos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias. Este trimestre estamos iniciando con la lección número 1, señales que indican el camino. Y el texto que tenemos para memorizar durante este trimestre está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que nos dicen: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, para que creyendo tengamos vida. Cuando miramos el título hablando acerca de señales, es interesante que en el Evangelio Juan comienza presentando específicamente esas señales que indican la divinidad de Cristo, que Él era Dios en carne. Juan comienza hablando. Es interesante señalar que cuando en el Evangelio Juan habla de señales, a diferencia de los otros evangelios que hablan de milagros, Juan a los milagros los titula o los llama señales de manera intencional. ¿Por qué? Porque una señal es algo que indica algo, nos direcciona. Los milagros son milagros que las personas que necesitan quieren que se realice, pero no van más allá del mismo. Las señales tienen un fin diferente en la vida de aquellos que reciben el milagro, que reciben el prodigio y la señal que Dios está dando. Un semáforo es
una señal que indica que usted debe pararse. Podemos diferenciar en una señal que la misma tiene como finalidad indicarnos hacia dónde nos direcciona. Las señales, más que el milagro, tienen la intención de ayudarnos a entender que debemos aceptar a quien hizo el milagro en nuestra vida, y ese es el propósito que Juan nos está presentando en su evangelio. Bueno, el texto que acabaste de leer, Pastor Matos, que es el texto para que memoricemos durante esta semana, y el mismo precisamente viene a enseñarnos, a expresarnos, a mostrarnos la razón por la cual Juan escribe el evangelio. Tal vez en otros evangelios usted no encuentre un texto como este. Usted no sabe a ciencia cierta para qué se escribe el evangelio en particular. Y quiero que no se confunda con la expresión que acabo de decir. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, no se olvidemos esto. Pero la intención del escritor no es borrada de la Biblia. Juan perseguía una razón particular al escribir este evangelio. Y este evangelio es diferente a los demás evangelios, quiero que sepamos. No es un evangelio sinóptico. Entendamos, Mateo, Marcos y Lucas conforman lo que se llama los evangelios sinópticos, los que deben verse juntos como un todo, en la forma que escriben, el contenido que presentan, los milagros que narran, la narrativa que utilizan, más o menos tienen la misma forma y coinciden mucho en contenido, por cierto. Usted puede encontrar en el Evangelio de Mateo más del 90% del Evangelio de Marcos, por decir algo. Igualmente en Lucas usted encontraría más del 60% del Evangelio de Marcos. Ahora, sin embargo, en el Evangelio de Juan, el 92% del material del Evangelio de Juan no está en otros evangelios. O sea, es único en el Evangelio de Juan. La narrativa que utiliza, la forma que plantea las acciones de Jesucristo. Usted no va a encontrar parábolas en el Evangelio de Juan. Usted va a encontrar mayormente narrativas y discursos que, por cierto, son largos, Pastor Matos, en la forma que lo presenta Juan. O sea, Juan está presentando una forma de narrativa en el libro con la intención de mostrar que Jesucristo es Dios, que es el Mesías prometido y que vino a hacer una obra de transformación en las personas. Cuando aceptamos los milagros que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros, podemos realmente tener una experiencia diferente en nuestro transitar cristiano. Y eso es importante que debamos tenerlo en cuenta en el desarrollo de este trimestre al estudiar este importante evangelio. Juan nos presenta la vida de Jesús desde un aspecto totalmente diferente, y es la finalidad de que, creyendo en la vida, en lo que Él hizo, podamos obtener vida y vida en su nombre. Todo aquel que rechace lo que Jesús vino a hacer, la divinidad de Cristo, no es hijo de Dios. Juan está lidiando con un concepto gnóstico a la hora de escribir su evangelio, y todo lo que él presenta en él mismo tiene como intención ayudar al creyente y a todo aquel que escuche y vea y lea su evangelio a poder entender la divinidad de Jesús y la obra que éste vino a realizar, para que lo acepte como lo que realmente él es: Dios hecho carne, Dios encarnado. Y es allí donde vamos a estar experimentando el contenido y la experiencia de este importante evangelio de Juan. Es interesante lo que dices, Pastor Matos, porque estás hablando de que Juan presenta un contenido doctrinal, a diferencia de otros evangelios que tal vez no persiguen este objetivo. En Juan vamos a encontrar mucha abundancia de doctrina. O sea, el evangelio va a narrar elementos interesantes como la divinidad de Jesucristo, como ya usted expuso. Va a hablar acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Va a hablar acerca de la expiación de Cristo, de la vida eterna, del Espíritu Santo, de la necesidad de un nuevo nacimiento, de la importancia de amar a los demás y creer en la salvación. O sea, estos elementos los tenemos en el evangelio de Juan. Así que estamos hablando de un libro interesantemente rico y muy claro, por cierto. Uno de los elementos que más se destaca en los comentarios sobre Juan es que el evangelio de Juan es un evangelio muy fácil de entender, pastor. O sea, no es complejo, aunque puede ser muy profundo para que un elefante se bañe en él, entendámoslo bien. También es para que un niño pueda nadar sin problema. O sea, no tiene la profundidad para que uno se complique para entender la narrativa de lo que Juan quiere expresar en su libro. Y me explico con esto.
Como ya vemos en el capítulo 20, versículo 30 y 31, usted nota que Juan, en lo que está escribiendo, él persigue un objetivo muy claro. Yo me atrevo, pastor, con tu permiso, a volver a leer el texto en cuestión. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Note que Juan está seleccionando relatos, episodios y narrativas particulares con un objetivo. Él no está contando todo lo que Jesús hizo, ni siquiera tiene ese interés en hacerlo. Él simplemente está contando elementos muy, muy particulares con el fin de mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que deberíamos creer en él. Así que cuando mañana pasemos a estudiar diferentes relatos, episodios y demás del Evangelio de Juan, no olvidemos nunca que Juan persigue un objetivo muy particular en su libro. Juan no solamente vio la vida de Cristo, los milagros, las señales que Jesús hizo. Todo eso él lo vio para testificar de lo que él había visto. Cuando miramos las cartas también que escribió más tarde, él presenta lo que hemos visto, lo que hemos oído, todo eso con la finalidad de hacer entender a cada creyente, a cada oyente, el mensaje de salvación y la divinidad de Cristo. Es por eso que en el capítulo 3, al final del capítulo 3, Juan termina en el versículo 36 diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en la divinidad, en la persona de Jesús, es lo que realmente le otorga al ser humano que tiene la oportunidad de heredar lo que Él vino a darnos, la vida eterna. No podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, dudar del propósito por el cual Juan escribe su evangelio, que tiene como finalidad alcanzarnos a nosotros y a todo aquel que escucha y lee lo que Él plasmó y escribió en este evangelio. Juan deseaba de manera clara que todos los que escucharan su evangelio pudieran abrirse de par en par, a abrir su mente y sus corazones, creyendo en el Mesías, en el Cristo, en el ungido de Dios, que vino realmente a salvar, a buscar todo lo que se había perdido, alcanzándonos a nosotros y a todo aquel que a través de nosotros también pueda ser alcanzado a través de nuestro testimonio, para que también crean en el Hijo de Dios. Ernest Edward, el autor de la guía de escuela sabática para este trimestre, que le invito a que pueda leer en la primera página de su guía de estudio a una pequeña biografía que aparece de él allí, sus datos, quién era, qué ha escrito, dónde trabaja. Bueno, es un erudito de nuestra iglesia, por cierto, tiene varios doctorados honoris causa, es una persona muy preparada en el tema de la escritura y el conocimiento del Evangelio de Juan. Él presenta, pastor, en la introducción a la guía de estudio, una experiencia de él viendo ciertos frescos, ciertas pinturas, ciertos detalles en un lugar donde estaba. Eso me conecta a mí con un relato que una vez leía en el libro El Carpintero Divino de Attilo René Dupertuis. En este libro El Carpintero Divino, el autor se introduce con una historia que para mí es atinada en cuanto al Evangelio de Juan y lo que Juan persigue. El autor habla de cierto lugar donde había una planta de trabajo. Y un día, a la hora de salir los empleados, un señor de aquella planta de trabajo está saliendo con una carretilla llena de aserrín de madera, de tallitos de madera. Cuando una madera es aserrada, la paja que queda es aserrín. Así que salía con una carretilla llena de aserrín del lugar donde trabajaba. Así que la persona que estaba en la puerta, que era encargado de chequear y revisar a la persona, tomó su máquina, revisó todo, vio por debajo de la paja y no había nada, todo estaba bien. Así que dejó que el empleado saliera. Al otro día, el mismo empleado, una carretilla en la mano, llena de aserrín. Y el hombre otra vez chequea, revisa, mira, levanta la paja. Todo bien. Tercer día, mismo hombre, carretilla en mano, carretilla llena de aserrín, revisa. El punto es que el hombre, el vigilante de la puerta, llamó esto mucho su atención. O sea, él se confundió. ¿Y por qué este hombre sale todos los días con una carretilla llena de aserrín y no hay nada? Bueno, después de investigar por días, llegaron a descubrir que el hombre estaba robando carretillas. O sea, de repente nos detenemos en la paja, en los detalles,
en cada cosita que pueda aparecer en algún lugar. Y yo no estoy diciendo acá que los detalles no sean importantes. Yo no estoy hablando acá que no veremos los detalles en el Evangelio de Juan, para nada. Pero Juan persigue más allá de elementos de detalles. Él está presentando una verdad más grande, más contundente, más poderosa. Él está presentando la verdad de Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías, como el Dios encarnado. Y lo va a presentar con argumentos muy claros, con relatos muy bien seleccionados, con el fin de que a la gente, ver las señales que Jesús hacía, la gente pueda creer en Jesucristo. Cada elemento, cada milagro tomado en el Evangelio de Juan, que se va a extender más o menos hasta el capítulo 12, vamos a notar que tiene que ver con este elemento de mostrar señales para que la gente crea en Jesucristo y en las cosas que el Señor está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Tengamos presente al estudiar este trimestre que Juan es uno de los evangelistas o de los discípulos de Jesús más jóvenes. Su nombre significa misericordioso, amoroso. Por eso Juan habla tanto del amor. Aunque bien conocemos y sabemos que en el principio no era un joven fácil, porque es denominado junto a su hermano un hijos del trueno, pero fue transformado y tocado por el amor y la gracia transformadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de Juan es alcanzar los corazones de sus oyentes para que éstos puedan encontrar significado a su vida, así como él encontró en la persona de Jesús. Aceptar, presentar a Jesús de la manera que Juan lo presentó y lo aceptó en su vida fue lo que realmente cambió lo que él era en lo que Dios quería que él fuera. Dios es el único capaz de transformar y cambiar nuestra existencia. Es a Él a quien tenemos que aceptar, es en Él a quien tenemos que creer. Y es lo que Juan está presentando en su evangelio de manera vívida, de manera clara, lo que él vio, lo que él pudo palpar con sus manos, lo que él pudo contemplar con sus ojos. Y la obra que ese Dios encarnado hizo en su vida es lo que él está tratando de transmitir a sus oyentes, con la finalidad de que puedan creer en Dios, en Jesús, así como Él creyó, así como Él lo aceptó, que las personas también puedan aceptarlo y creer en Él. Es la única manera como podemos ser transformados. Si nosotros estamos iniciando un caminar en la vida cristiana, si ya tenemos un tiempo caminando en la vida cristiana, pero tal vez hay rasgos de carácter en nuestra persona que deben ser transformados, necesitamos contemplar a Jesús. Nicodemo fue direccionado a contemplar a Jesús, así como la serpiente debió ser contemplada en el desierto para ser sanado y transformado. Juan presenta en su evangelio que eso debe suceder en la vida de todo creyente, de toda persona. Hoy podemos nosotros meditar, reflexionar en los hechos que Juan presenta, en las señales y milagros que Jesús realizó y permitir que esas señales y esos milagros tengan un significado real en nuestra vida y que podamos permitirle a Jesús que haga en nuestros corazones lo que realmente debe ser hecho para hacernos semejantes a Él. Amén, amén. Qué bueno saber que Juan persigue ese objetivo, pastor, de mostrar esa conversión que Dios hace en nosotros y que Dios quiere hacer en ti, querido amigo, que nos escuchas, que nos oyes en esta hora, porque lo que Dios hizo en Juan, en primer lugar, este jovencito fue el discípulo que más tarde murió, como bien sabemos. También se le adjudica la escritura de otros libros en la Biblia, como las cartas de Primera, Segunda, Tercera de Juan, el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de una persona que estuvo muy de cerca con Dios, que compartió mucho con Jesús. Se habla del discípulo a quien Jesús amaba. Él se presenta así, por cierto, en el mismo libro de Juan, en la forma como se presenta su autoría del libro, en el año que escribe su libro. Bueno, todo esto vemos a un joven que empezó un ministerio muy joven, cercano al Señor, que en algún momento fue discípulo de Juan el Bautista. Veremos también más adelante, y cómo pudo compenetrarse con la enseñanza de Jesucristo, cómo creyó en Jesucristo como el Dios encarnado, y cómo viene a presentarnos este evangelio como un elemento
adicional a los demás evangelios, con un conocimiento distinto, con una perspectiva distinta, con un origen diferente. No deberíamos olvidar que cada libro de la Biblia, de una manera u otra, persigue un objetivo en particular. Si usted revisa, por ejemplo, el libro de Oseas, usted va a notar, y me refiero a un libro del Antiguo Testamento, usted nota que quiere presentar el amor de Dios para con su pueblo. Y se ilustra en un Oseas que se casa con una mujer, que esta mujer le engaña varias veces y él vuelve y la busca, precisamente para mostrar lo que Dios hace por nosotros, que aun cuando erramos en el blanco, aun cuando podemos extraviarnos en nuestra fe, aun cuando caemos, tenemos un Dios que va a nuestro auxilio, que nos busca, que nos ayuda, que nos encuentra. Y lo propio el Señor quiere hacer con nosotros en nuestra vida. O sea, alcanzarnos donde estamos, rescatarnos y salvarnos. Y Juan, entonces, en su evangelio, viene a presentar esas señales que manifiesta el gran poder de Dios, señales que tienen el objetivo, reitero, de que nos acerquemos a Él, de que podamos volver a Él y de que Él es el Dios encarnado. Así que esta semana veremos los primeros milagros en el Evangelio de Juan, las primeras señales que Jesús hace y cómo presenta el primer milagro que Jesús hace precisamente una vez inicia su ministerio. En Juan, por cierto, Pastor Matos y queridos oyentes, usted no encuentra un relato de su nacimiento de forma tan explícita como en el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo. Usted no va a encontrar esos detalles que encuentra en otros evangelios. Juan contrasta muchos elementos en su libro. Él va a hablar de la luz, de las tinieblas, de lo alto, de lo bajo. Él va a contrastar elementos muy interesantes que eran muy populares en su época, sobre todo con el crecimiento del gnosticismo que usted planteaba hace un rato, Pastor Matos. Y ahora Juan, en su evangelio, viene a presentar esa supremacía de Jesucristo, cómo Jesucristo viene de arriba, no de abajo. O sea, esos son elementos que usted va a encontrar solamente en el evangelio de Juan. Pero yo no quiero adelantarme, tendremos todo un trimestre para hablar de estos detalles, pero durante esta semana estaremos viendo los principales o las primeras señales que el Señor hace para indicar el camino que deberíamos seguir. Juan es el discípulo que es conocido en el evangelio como el discípulo amado, o aquel discípulo a quien Jesús amaba. Juan es el discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Fue el discípulo que estuvo atento a la aceleración del corazón del maestro cuando él pronunció y dijo que uno de los suyos, de los que estaban allí en la mesa con él, lo iba a entregar. Juan tiene una peculiaridad, algo especial o diferente a los demás evangelios, y era que estaba más allá de lo habitual, de lo que los demás discípulos hacían. Es por eso que él tiene el sumo interés de resaltar la divinidad de Jesús, de exaltarlo para que aquellos que todavía ponían en duda la divinidad de Cristo pudieran aceptarlo. El Evangelio de Juan está tomando palabras y frases, como usted acaba de mencionar, Pastor Uribe, está tratando de resaltar esa divinidad de Jesús, porque él comienza en su Evangelio hablando en el principio. Y esa palabra en el principio llama la atención de los oyentes al libro de Génesis, cuando habla que el creador de los cielos y de la tierra en el principio hizo todas las cosas. La audiencia, los oyentes a quienes está direccionado el Evangelio de Juan, ponían en duda esa divinidad de Cristo, y ellos tenían muy en claro en su mente la persona del Dios Elohim, el que creó y el que hizo todas las cosas en el libro de Génesis. No olvidemos que era habitual para los israelitas, para un judío, repetir la Torá, los libros de Moisés de memoria. De manera que si había algo fresco en la mente de un israelita, era esa frase del Dios que en el principio creó todas las cosas. Era habitual repetirla de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora Juan, queriendo llamar la atención de ellos, comienza su evangelio precisamente hablando del principio. Los oyentes estaban atentos y pensaron que Juan podía o estaba hablando del Dios que creó todas las cosas, el Elohim, en el evangelio, en el libro de Génesis. Pero Juan comienza hablándole del verbo que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Está poniendo en igualdad al Dios creador del Génesis con el Dios que se hizo verbo, que se hizo carne y habitó
entre nosotros. Y es que Juan va construyendo su evangelio basado precisamente en palabras y frases tomadas todas o en su mayoría del Antiguo Testamento, especialmente de los libros de Moisés. Por eso aquel que de las tinieblas hizo la luz, que cuando las tinieblas cubrían toda la tierra, dijo sea la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. De manera que Juan está hablando de la vida que Dios creó en el principio, está hablando de la luz, está hablando de las tinieblas, que las tinieblas no pueden resplandecer sobre la luz, no pueden cubrir la luz. Si usted toma claramente esas palabras, esas frases claves que aparecen en su evangelio, no solamente en el capítulo 1, sino en la construcción del mismo, desde el capítulo 1 hasta que finaliza, Juan está tratando de mostrar que ese Dios que en el principio creó todas las cosas, que creó la luz, es el Dios que está presente y al que él está introduciendo ahora en su evangelio, y es nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Dios Elohim, Él es el Dios creador. Él fue quien en el principio hizo todas las cosas y ahora está presente en carne ante nosotros. Por eso hay que recibirlo como lo que Él es, el Dios encarnado, y todo aquel que no lo recibe de esa manera no es hijo de Dios, como de manera enfática Juan presenta aquí en su evangelio. Excelente, pastor. Bueno, vamos a disfrutar bastante este trimestre el estudio de Juan, de seguro que sí. Durante esta semana estaremos viendo ya, como mencionamos, las primeras señales. Estaremos viendo el milagro en la boda de Caná. Estaremos viendo la segunda señal en Galilea. Estaremos viendo lo que es el milagro del estanque de Betesda, en los corazones duros. Estaremos también viendo en la lección del jueves las afirmaciones de Jesús. El punto es que ya a partir de mañana estamos viendo las principales señales que el Señor hizo para beneficio de su pueblo, para que conocieran acerca del Mesías prometido, del Dios encarnado, ese Dios que resplandeció, que se encarnó, que vino y habitó entre nosotros como el establecimiento propio del santuario. Todos estos elementos estaremos viendo en el Evangelio de Juan. Pero ya lamentablemente, Pastor Mato, el tiempo se nos terminó para hoy, pero seguiremos mañana con la ayuda del Señor. Queremos invitarte, querido amigo, para que nos acompañes durante todo este trimestre, querido hermano, y juntos podamos crecer en el conocimiento más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que nos lleva a la salvación. Quiero invitarte para que me acompañes y juntos oremos en este momento a nuestro Dios. Padre bueno, gracias por la linda oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder comprender la obra que viniste a realizar, a aceptarla en nuestra vida, y no solamente aceptarla, sino estar dispuesto a dar testimonio ante otros, ante el mundo, de que realmente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios encarnado, quien vino a rescatarnos y a darnos vida y vida en abundante. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.